Muy buenos días, estimados estudiantes del aula 13M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Los saluda, como les dije yo la semana pasada, su profesor Elmer Flores. Y aquí vamos en esta semana académica, a finalizar con la semana número 8. No se olvide. ¿Qué temas veremos en la semana número 8? Como todos pueden ver en su pantalla, veremos dos temas en geografía. Primero veremos la población, datos sobre la población en el Perú, y luego la división política de nuestro territorio. Yo sé que usted ve más números. 1, población humana. 2, organización política. 3, descentralización. 4, fronteras. 5, mar territorial, pero de alguna manera los últimos se refieren al segundo punto, a la organización política y administrativa del territorio peruano. Entonces vamos dejando algunas preguntas sueltas para que puedan ser respondidas, no sin antes responder a los saludos afectuosos de Pilar Antonina, Manuel Eduardo, Cristian Eduardo, Alanis Milén y a todos en general. Jóvenes, muy buenos días. Entonces comenzamos con la pregunta que es sencilla. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la población? Esperamos las respuestas en el chat. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a la población humana? Para ser más exactos, ¿no? Porque población, en términos ecológicos, es el conjunto de individuos de la misma especie. Bueno, nos referimos a la especie humana en todo caso, para que no hayan dudas. Quiero pensar que el chat está desincronizado porque hasta ahora no veo ninguna respuesta en tiempo real. Debe ser eso, porque la pregunta es sencilla. ¿No la escuchó? Ahí va. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es la ciencia que estudia la población? Bueno, pasaré en todo caso a la siguiente diapositiva. La demografía. Ajá. Correcto. La demografía. Muy bien. Estamos bien. No se olviden, jóvenes, que hay que priorizar el uso del chat. ¿Sí? No hay problema. Bueno. Profesor, ¿sí? Sí, mis compañeros y yo sí estamos escribiendo, pero no lo puede visualizar. Correcto. Está muy bien, señorita Machado. Perfecto. Pilar, ¿no? Pilar Antonina. Gracias, gracias. Sí, justo les comentaba, ¿no? Parece que hay una desincronización en tiempo real en el chat, porque yo tengo solamente en el chat el último comentario justamente de usted, de Pilar Antonina, que puso demografía a las 8:02. De ahí no tengo nada. Como dije, debe ser la señal en todo caso, la plataforma. Pero no importa, gracias más bien. Entonces, como me dice su compañera Pilar, la mayoría ha respondido, ajá, ahora recién se está cargando. Ahora recién está cargando. Sí, ya me estaba preocupando. Dije, qué raro que nadie conteste. La semana pasada los vi muy, muy participativos. Sí, acá tenemos a Pilar, a Manuel, a Ariana Nicole, a Alanis, a Rodrigo. Muy bien, esa es la disciplina, la demografía. ¿Qué veremos en la siguiente diapositiva? Población peruana, o en general la población de cualquier parte del mundo, es estudiada por la demografía. ¿Qué analiza la demografía? 4 aspectos fundamentalmente: tamaño, estructura, distribución y evolución. A ver, rápidamente analicemos cada aspecto. Evolución. ¿A qué se referirá o qué entiende usted por evolución de la población? La evolución en el tiempo, ¿correcto? Para estudiar la evolución de una población se tienen que tomar diferentes momentos. Por ejemplo, quiero comparar yo cómo ha ido evolucionando la tasa de fecundidad durante las últimas décadas. Por ejemplo, puedo tomar como inicio de referencia el censo del año 1972, compararlo con el censo de 1993 y finalmente con el último censo, 2017. A ver, un adelanto nada más. ¿Cuál cree usted que ha sido la evolución de la tasa de fecundidad en el Perú? Desde los años 70 hasta la actualidad, o sea, en los últimos 50 años.
en los últimos 50 años, ¿qué cree usted que ha pasado con la tasa de fecundidad? Para aquellos que se han olvidado, la tasa de fecundidad es el número de hijos promedio que tiene una mujer en edad reproductiva. Pregunto yo, por ejemplo, las señoritas aquí presentes, ¿ya? Las señoritas aquí presentes, ¿estarán consideradas en esa población? ¿Serán parte de las mujeres tomadas en cuenta para la tasa de fecundidad o no? Y la respuesta obviamente sí, porque dije yo, mujeres en edad reproductiva. Profesor, ¿y eso cómo se establece? Bueno, hay varios criterios. Si nos vamos a la pura biología, podríamos llegar a una edad, podríamos iniciar en una edad muy temprana de 12 o 13 años, que claro, socialmente escandalizaría, pero biológicamente algunas mujeres podrían ser madres a los 13 años. Pero convencionalmente la demografía toma en cuenta que la edad reproductiva se inicia a los 15 años o toma como referencia a las mujeres entre 15 y 49 años. Lo mismo, yo sé que muchas personas dirán, profesor, pero hay casos donde mujeres de 55 años han sido madres. Sí, pero son casos excepcionales. No se olvide, edad reproductiva para la demografía es entre, a ver si me han escuchado, ¿qué rango de edad? Entre 15 y 49 años. No es correcto al inicio. La tasa de fecundidad en los últimos 50 años ha bajado significativamente, así como dice Alanis, ha bajado significativamente. Ahora, no se molesten, por favor, si no se me resientan, hago la advertencia, pero no se olviden que yo quiero pensar que han escrito rápido, ¿ya? O que la letra H no existe en su teclado. Pero si yo escribo ha bajado, ha disminuido, ¿sí? Es HA, porque A es una preposición de similar a Asia, ¿no? Que significa dirección. Me voy a Cancún, por ejemplo. Esa A es sin H, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya, no importa, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Hasta en el chat debemos parecer sanmarquinos. Hasta en el chat, hasta en el WhatsApp grupal de su promoción, debemos escribir con propiedad. No se preocupen. Yo imagino que es la rapidez también cuando uno escribe, pues, ¿ya? Bueno, jóvenes, mientras espero que carguen los comentarios, porque me quedé en el chat solamente con el último comentario que tengo aquí de Alanis, que dice, ha bajado significativamente. La respuesta entonces es entre 15 y 49 años. A eso se refiere la evolución, ¿sí? Cómo se ha ido comportando un indicador o una población en un lapso, en un periodo. Muy bien. ¿Y qué es la distribución? La forma como ocupa una población un territorio. Ejemplo, usemos dos palabras aquí. La distribución de la población a lo largo del territorio nacional, a lo largo del territorio del Perú, ¿es homogénea o heterogénea, jóvenes? Entre costa, sierra y selva, la población ha ido ocupando el territorio nacional en forma homogénea o heterogénea. Y la respuesta es en forma heterogénea. Ejemplo, la costa, que es más pequeña, presenta mayor población. Y la selva, que ocupa prácticamente el 60% del territorio, tiene menos población, está más despoblada. O sea, hay una distribución ahí heterogénea. Estructura, ¿cómo se compone la población? ¿Cómo divido yo la población? Y para dividir a la población uso diferentes criterios. Por ejemplo, un criterio que sería, según sexo, población masculina, población femenina.
Otro criterio, según grupos de edad, de 0 a 14 años, al cual usted no pertenece, pero sí su hermanito. Segundo grupo de edad, de 15 a 59 años, grupo al cual pertenecemos usted y yo. Sí, jóvenes. Demográficamente hablando, usted y yo pertenecemos al mismo grupo de edad. Claro, yo sé que usted dirá, profe, no creo, porque usted es viejo, yo soy joven. Puede ser, pero este grupo es tan amplio que abarca, repito, desde 15 años hasta 59. Es amplio. Lo llamamos población adulta. Y el tercer grupo es de 60 para arriba, ¿sí? Los adultos mayores. Así divide la demografía a la población en grupos de edad. Otro criterio, divide a la población según región natural. Población de la costa, de la sierra y de la selva. Más criterios, dividir a la población según área de residencia. Población urbana, población rural. ¿Correcto? Estructura. Y lo más sencillo, tamaño. El tamaño se refiere a la cantidad de habitantes en un territorio. Jóvenes, ¿cómo se determina el tamaño? El número de personas en un territorio, sea distrito, provincia, región o a nivel nacional, todo el país. ¿A qué fuente de información recurrimos? Para tener el número exacto de personas en un país, en un momento determinado. Correcto. Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la institución, como dice Manuel, que los realiza. Pero la fuente propiamente, ¿cómo se llama? Así es, Alanis, los censos. Como puede ver usted en la parte central, las principales fuentes de información sobre la población nos la proporcionan los censos. ¿Qué es el censo? Es el conteo que se realiza por lo general en un solo día a nivel nacional. ¿Recuerda usted alguna información, algún dato sobre el último censo? Usted dirá, profesor, ha pasado mucho tiempo. Ni tanto. El último censo se realizó un domingo, el domingo 22 de octubre, como puede ver en el afiche, del año 2017. Fue el 12º censo de población y el 7º de vivienda. Y también el 3º de comunidades indígenas. Es decir, censo de la población de las comunidades nativas en la selva y campesinas en la sierra. ¿Alguno de ustedes, a ver, pregunto, todavía tiene el sticker pegado en la puerta dejado por la persona del INEI que fue a censar a su vivienda? ¿Ninguno? Bueno, esperaba que alguno todavía conserve de recuerdo el sticker en la puerta. Bueno, también es verdad que hay algunos que apenas pegaron el sticker, al día siguiente nomás lo sacaron. Bueno, les menciono algunos datos sobre ese censo. Hubo mucha polémica. Una polémica fue acerca de los auspicios. Aparecían empresas privadas en el sticker que se colocaba en las puertas. Y uno decía, ¿por qué se hace publicidad a empresas privadas? Por ejemplo, aparecía el logo de una universidad particular. Qué rara movida hay ahí. ¿Por qué un ente del Estado coloca publicidad de una empresa educativa privada? ¿Sabe? Si tiene buena memoria, sabe a qué empresa me refiero. ¿A qué universidad particular? Si no, ni modo, lo dejamos ahí. Otro aspecto que llamó la atención es el gran número de personas que no fueron censadas. Jóvenes, en todo censo, en toda jornada de censo, habrán personas que por X razones no serán censadas, pero se entiende que debe ser la minoría, ¿no? O una minoría irrisoria.
Sin embargo, la cifra de no censados llegó a casi 2 millones. Mucho, ¿no? Es por esa razón que algunos sostenían que el censo estaba viciado y debía realizarse otro. A ver, ¿eso último sí recuerda? Lo último que estoy mencionando, recuerda que habían diversos sectores de la sociedad que decían que había que hacer otro censo porque este tenía problemas técnicos, dada la gran cantidad de gente no censada. Ajá, algo así recuerdan. Pero jóvenes, qué raro. El último censo ocurrió hace solamente 4 años y 4 meses. Hace solamente 4 años y 4 meses. Y digo yo, hace 4 años y 4 meses, ¿usted en qué grado de secundaria estaba? ¿Qué edad tenía? Pregunto porque me imagino que a esa edad usted ya se interesaba por las noticias a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero bueno, algunos no recuerdan nada de ello. Bien, jóvenes, en todo caso, también son fuentes de información los registros civiles que en el Perú son oficialmente manejados por el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y también el INEI elabora las encuestas nacionales de hogar. ¿Por qué son importantes los censos? Porque brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. Provee la data, es decir, la información que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales. Un ejemplo de esto último. ¿Conoce usted a personas que a pesar de su clara situación de pobreza, hasta ahora no les ha tocado ni un solo bono? Ya nos vamos por el tercer año de pandemia. ¿Conoce usted de casos de personas o familias que hasta ahora no les ha tocado al menos un bono? Me imagino que sí, yo conozco varios. O al revés, al revés. Ah, algunos estaban todavía comenzando la secundaria. Ya, y lo otro, al revés. ¿Conoce usted en su cuadra, en su manzana, en su barrio, de personas o familias que teniendo 2 o 3 viviendas, algunas de 4 pisos, poseer 2 camionetas y todos los servicios en casa, les ha tocado bono? Si no es un vecino, de repente algún familiar, que claramente también tiene buena posición económica, pero a pesar de eso le ha tocado bono. Jóvenes, ha habido de todo, ha habido de todo. Y una de las razones por qué se ha dado lo mencionado es por la mala información, por la errática información proporcionada por las personas cuando fueron censadas. Hay gente que cuando es censada no dice lo correcto, no dice la verdad, omite información o la tergiversa. Al final, el principal perjudicado será, pues, justamente la persona que está mintiendo, ¿no? En un censo hay que decirlo, hay que decir la verdad. No, y no se olvide, los censos son convocados y ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pasamos a la siguiente diapositiva, mejor. Un ratito. Ya, no se preocupe, estoy aquí acomodando unos cables que se han movido. Ya está. Ahora sí.
Bien, comenzamos con las principales variables e indicadores sobre la población. Comencemos por el más sencillo. Indica el número de habitantes en un territorio. ¿Cómo se llama? Población absoluta. ¿Cómo se halla sumando la población censada y la población que no fue censada, que se denomina población omitida? La suma nos da la población absoluta. ¿Cuál es entonces el país de mayor población absoluta, jóvenes? ¿Cuál es el país de mayor población absoluta? A ver, espero sus respuestas en el chat. Esto es importante, jóvenes. ¿Cuál es el país de mayor población absoluta? Correcto. La República Popular China. China tiene aproximadamente, y lo escribo, 1.400 millones de habitantes. Aprox 1.400 millones de habitantes. Seguido cada vez más cerca por la India. Que no se sorprenda si a finales de esta década la noticia será: India ha sobrepasado a China y ahora es el país más poblado del mundo. Todavía no lo es, está en segundo lugar muy cerca. En tercer lugar, ya más rezagado, Estados Unidos. En cuarto lugar, Indonesia. Indonesia. Y en quinto, nuestro vecino. A ver, tenemos 5 vecinos. Uno de nuestros vecinos ocupa el quinto lugar en población a nivel mundial. ¿Cuál cree que sea? Está fácil, ¿no? De los 5 vecinos que tiene el Perú. Recuerda que veremos también más tarde las fronteras del Perú, los tratados firmados, características geográficas de la línea de frontera. El quinto lugar lo ocupa nuestro vecino Brasil. Pero China, dijimos, es el primer puesto. Algunos se han asombrado, ¿no? Profesor, 1.400 millones de habitantes, más de 1.000 millones. Así es. Claro, si seguimos la numeración como lo hacen en Estados Unidos, sería correcto lo que dice Cristian, sería más de 1 billón. Pero si seguimos la numeración como hacemos aquí en América Latina y buena parte de Europa, serían solamente más de 1.000 millones. No se olvide ese dato, ¿eh? No es igual la numeración en el mundo angloparlante que en el hispanohablante. Así que todavía no sería 1 billón. Tengan cuidado. No sería correcto decir 1.4 billones de habitantes. Es 1.400 millones de habitantes. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Por lo siguiente. ¿Será China también entonces? ¿Será China también entonces el país de mayor densidad poblacional en el mundo? Así es, no. ¿Por qué? Veamos la teoría a la derecha. ¿Qué es la densidad poblacional? También llamada población relativa. Es una relación, es el resultado de una división entre la población absoluta y el territorio. Mira, profesor, entonces, a ver, hallemos la densidad de China. Ya, hagámoslo entonces. ¿Qué le parece? Ya les mencioné la población absoluta de China. ¿Qué faltaría? ¿Cuánto mide más o menos el territorio? Lo voy a redondear también. ¿Qué le parece? Ahí va.
China tiene una superficie de alrededor de 8 millones de kilómetros cuadrados. Ahí lo estoy escribiendo en el chat. 8 millones de kilómetros cuadrados. Y ya el dato les dije hace un momento. Y tiene una población aproximada también de 1.400 millones de habitantes. Divida, millones y millones se van. Sería como dividir 1.400 entre 8. A ver, calculadora rapidísima. O al ojo, ¿cuánto sale, jóvenes? 175. Correcto, 175. Y uno dirá, profesor, ¿y esa cifra es alta o es baja? Bueno, depende con quién la comparamos. Si la comparamos con el promedio mundial, es alta. ¿Cuánto es la densidad promedio de todo el mundo? Más o menos 48, 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya, póngale 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Si la comparamos con el Perú, mucho más todavía. En el Perú, al dividir la población absoluta entre el territorio, sale más o menos 25 a 26 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, nuestro país tiene una densidad por debajo del promedio. Y eso que el mundo tiene un montón de espacios o territorios con poca población. El desierto del Sahara, la Antártida, la Siberia rusa, las llanuras de Mongolia y China, la selva amazónica, el desierto entre México y Estados Unidos, el norte de Canadá, el centro de Australia. Como se percata, hay territorios en el mundo que tienen poca población. Y a pesar de eso, sale la densidad en el mundo cerca de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. El Perú tiene prácticamente la mitad de eso. China tiene mucho más, 175. Pero ¿le alcanza a China esos 175 habitantes por kilómetro cuadrado para ser el primer puesto en densidad? No, porque habría que comparar con esta cifra, jóvenes. Agárrese. Ahí va. Hay un estado cuya densidad poblacional es esta. Ahí lo estoy escribiendo. Desde luego, jóvenes, estamos dando cifras redondeadas, por si acaso. ¿Ah? Si usted googlea, dirá, profe, no coincide. Pero es cercano. Yo estoy usando números redondos. Hay un estado en el mundo cuya densidad poblacional es mayor a 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y con 18.000, claramente deja muy, muy lejos a China. Y muchos pensarán, profesor, ¿pero qué país es ese? Tanta población por kilómetro cuadrado es imposible. ¿Será Japón? ¿Será Myanmar? ¿Bangladesh? ¿Nicaragua? ¿Qué país podría dejar mal parado a China en densidad poblacional? Ya, sucede lo siguiente, jóvenes. Como la densidad poblacional o población relativa es el resultado de una división, de una fracción, pregunto yo, ¿qué pesa más para que el resultado sea alto? Que el numerador sea muy elevado, es decir, la población. Ese es uno, como dice Kelly Narda, profe, la población absoluta, o que el denominador, o sea, el territorio, sea muy pequeño. Tiene dos opciones. ¿Qué pesa más para que la densidad sea más elevada? ¿Que la población absoluta que va en el numerador sea muy alta? ¿O que el territorio, la superficie que va en el denominador de la fracción sea muy pequeño? Ahí está la razón, jóvenes, y ahí se van a dar cuenta de qué países son los más densos del mundo y qué características tienen. ¿Se dieron o no cuenta, jóvenes? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pesa más el denominador. Es más gravitante que el Estado sea muy pequeño. Y es probable que estén pensando en el Vaticano. Sí, es verdad, el Vaticano es el Estado más pequeño del mundo, pero tiene poco más de 1.000 personas. La respuesta es el segundo Estado más pequeño del mundo.
¿Cuál es? Es un microestado ubicado dentro de Francia. Principado. Y su nombre es... Bueno, jóvenes, como parece que hoy día el chat nos juega una mala pasada con la sincronización en tiempo real. Se percata que yo hago preguntas según lo que... Ajá, recién estoy viendo ya las respuestas. Sí. El denominador. Recién están cayendo las respuestas por montones. Ajá, y aquí está la respuesta que buscaba. La de Alanis. Muy bien, Alanis. La respuesta es Mónaco, jóvenes. El estado, el país más denso del mundo es Mónaco, con poco más de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si Mónaco es el más denso, ¿se anima a decirnos cuál es el menos denso? ¿Cuál es el menos denso? Le doy el dato. 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchos dirán, profe, pobrecitos, están solitos. No es Rusia, pero es vecino de Rusia. Así es, Maricielo. Muy bien. Muy bien. Parece que ya se ha estabilizado ya el chat. Ahora recién leo lo que pregunto en tiempo real. Perfecto. Ojalá que siga así. Mongolia, jóvenes. El país menos denso del mundo es Mongolia. Profe, Mongolia sí. En este estado asiático encontramos 2 mongoles por kilómetro cuadrado. Recordándoles que mongol es el gentilicio de Mongolia, por si acaso, ¿ah? Sí, yo sé que hay gente que es muy susceptible y dirá, profe, ¿cómo habla así? ¿Ah? Ya mejor 2 habitantes de Mongolia por kilómetro cuadrado. ¿Y qué le parece si proyectamos estas ideas de mayor densidad y menor densidad al Perú? Usted dirá, profesor, pero en el Perú no hay países, pero hay regiones. El Perú tiene ¿cuántas regiones políticas? ¿Cuántas regiones político-administrativas tiene el país? Recuerde que esto lo veremos después. A ver, me adelanto con algunas preguntas. Nuestro país presenta ¿cuántas regiones políticas? Bueno, parece que nuevamente se ha atascado el chat. A ver, jóvenes, hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué le parece? Pero eso sí, haga un buen uso del mismo. Si tiene la respuesta ahí en la punta de la lengua, puede activar el micrófono y darla, ¿ya? Mejor, para hacerlo más rápido. Ya, y la respuesta correcta es la de Maricielo, 25. Aunque Manuel Eduardo nos dice, profesor, el Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao. Jóvenes, esa respuesta de 24 departamentos y una provincia constitucional, digamos que era totalmente válida hace 20 años. Sí, hace casi 20 años. Recuerde que a fines del 2002 se inició el actual proceso de descentralización. ¿Y qué es lo nuevo que trajo este último proceso de descentralización? La creación de regiones. Rápidamente le explico. ¿Qué hicieron? Los 24 departamentos se convirtieron en regiones. Ahí tenemos 24 regiones. La provincia constitucional del Callao adquirió también rango de región. Entonces, si la provincia del Callao también adquirió rango de región, 24 más 1, ¿cuánto nos da, jóvenes? Nos da 25. Respuesta.
25 regiones. Cuando le pregunten cómo se divide políticamente el Perú, usted debe responder de frente. El Perú presenta 25 regiones. Dentro de esas 25 ya está incluida el Callao, jóvenes. Ya no la tiene por qué separar. El Callao es una región. Profe, ¿y es provincia? También. Profe, ¿es atípico? Es atípico. Es la única región cuyo territorio coincide con una provincia. Porque las demás regiones, como proceden de departamentos que son la suma de varias provincias. No sé si me está entendiendo. Los 24 departamentos clásicos se convierten en 24 regiones. Y la provincia constitucional del Callao, a pesar de ser solamente provincia, adquiere también rango de región. Así es, Alanís. Como es el Alanís, profe, entonces el Callao es 2 por 1. Así es, Alanís. En el Callao tenemos, por ejemplo, 2 autoridades. Aquí deben haber varios chalacos y chalacas. A ver, ellos nos pueden dar más luces. A ver, colaboren los que son chalacos y chalacas aquí en el aula. Pregunto yo, ¿en el Callao hay alcalde? Por supuesto. El Callao tiene alcalde, alcalde provincial. El Callao presenta una municipalidad provincial. Sigo preguntando, ¿y el Callao tiene gobierno regional? Por supuesto. Que está al mando del gobernador regional. Como se percata, existen entonces 2 instituciones en el Callao. La Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao. Y ambos tienen jurisdicción sobre un territorio del mismo tamaño. Es por esa razón que en el Callao algunas funciones le corresponden a la municipalidad y otras le corresponden al gobierno regional. Profe, ¿cómo diferenciar? Qué curioso. Justo en el curso de educación cívica veremos las diferencias entre un gobierno local o municipal y un gobierno regional. El punto es que las regiones fueron creadas en el 2002. Entonces, para asesorarme de que he entendido, ¿cuántas regiones presenta el Perú? ¿Cuántas regiones presenta el Perú? 25. Así es, Kelly. 25 regiones. Ahora cuidado con lo que voy a preguntar. Sea cuidadoso. ¿Existe alguna provincia en el Perú que no pertenezca a ninguna de esas 25 regiones? De nuevo, ¿existe alguna provincia en el Perú? En el Perú hay en total 196 provincias. ¿Alguna de esas 196 provincias no pertenece a las 25 regiones? ¿Existe alguna provincia que no pertenezca a alguna de las 25 regiones? Y la respuesta es sí, solamente una. A ver, adivinen cuál. Sí, hay una provincia en el Perú que no es parte de ninguna de las 25 regiones. ¿Sospechan usted cuál es? ¿Nadie? Bien, respondemos entonces, creo. Y la respuesta es la provincia de... Nada. Ya, jóvenes, cuando diga la respuesta se van a agarrar la mayoría, ya, de cabezazos en la laptop. Excepto Cristian, que es el único que ha respondido correctamente. Solamente Cristian. Lima, provincia, la provincia de Lima. Y también Kelly, que recién estoy leyendo. Solamente la provincia de Lima. Ajá, leo bien. Ah, ya, dice ahí, Lima, provincia, provincia de Lima, ¿no? Ya, correcto, está bien, Kelly. Entonces solamente Kelly y Cristian han contestado correctamente. La provincia de Lima, por ser la capital del Perú,
tiene régimen especial. Subrayo, tiene régimen especial y por ende no pertenece a ninguna región. Entonces, cuando nos pregunten cómo se divide políticamente el Perú, responderemos 25 regiones y Lima metropolitana. Jóvenes, aunque me he adelantado el curso de cívica, que eso lo íbamos a ver en cívica, pero no importa. Esto último que he explicado, ¿se ha entendido? Esto último que se ha explicado, ¿se ha entendido? Perfecto, muchas gracias. Entonces prosigo. Entonces, como ya sabe usted que el Perú tiene 25 regiones, dígame, de las 25 regiones que tiene el Perú, ¿cuál cree usted que es la más densa? Le adelanto, tiene casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si fuera un país, estaría entre los 10 más densos del mundo. Ya, a pesar que Kelly respondió correctamente la anterior pregunta, cayó como una mansa paloma, al igual que Pilar, en la siguiente. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Me va a dar un ataque. Han puesto ustedes Lima. Y la pregunta ha sido, ¿cuál es la región más densa del Perú? Si digo región, automáticamente la capital Lima metropolitana queda anulada, porque no es región, ni pertenece a ninguna región. ¿Se han dado cuenta del error o no? Porque hasta de los errores hay que aprender, jóvenes. La respuesta no es Lima, porque para comenzar, Lima no es una región, es una provincia especial. Y yo estoy preguntando por regiones. Bueno, la respuesta es Callao. La región más densa del país es Callao, con casi 7.000 chalacos por kilómetro cuadrado. Y la otra. ¿Cuál es la región del Perú de menor densidad? ¿Cuál cree usted que sea la región política del Perú donde hay menos habitantes por kilómetro cuadrado? Ya, le ayudo. Es de la Amazonía, pero no es Loreto. Tampoco es Ucayali. ¿Qué nos queda entonces? Dividimos la población entre el territorio y sale 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Escuchó bien? 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, si esta región política del Perú fuese una república independiente, fuese un estado soberano, sería el estado en el mundo de menor densidad, porque tendría menos habitantes por kilómetro cuadrado que Mongolia, que tiene 2. Esta región del Perú tiene 1,7. ¿De qué región política estoy hablando? Nos estamos refiriendo a la región. Bueno, por lo visto, el chat nuevamente se ha ralentizado, porque la última respuesta que leo es la de Manuel Eduardo a las 8:41, que escribió Lima. Claro, ante la pregunta de ¿cuál es la región más densa? Bueno, jóvenes, entonces la respuesta es Madre de Dios. Madre de Dios es la región menos densa del país, con solamente 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Puede creerlo? Madre de Dios. Menos denso que Mongolia. Mongolia al menos tiene 2. En Madre de Dios es 1,7. Ajá. Entonces se habían contestado bien, porque recién estoy viendo las respuestas. Un poco fastidioso leer en tiempo diferido sus respuestas. No con ustedes, por si acaso, sino con esa desincronización que les mencionaba. Pero bueno, sigamos adelante mejor, ¿ya? Otro indicador que, como les dije, ha ido reduciéndose dramáticamente. Tasa de fecundidad. ¿Cuánto arrojó el último censo? 1,5. ¿Cuánto había sido en el 2007? 1,7. ¿Cuánto había sido allá en los años 40, 50, 60, en la época de su abuela?
A ver, ¿qué le parece si escribe en el chat rápidamente el número de hijos que tuvo su abuela? Para tener una idea. A ver, comenzamos. Ajá, ya, comenzamos. Maricielo, 8. Cristian, 12. La de Ariana, 7. Alanis, 13. Un equipo de fútbol con 2 suplentes. Ya, Kelly, 4. Dayana Xiomara, 7. Acá, Nicolás nos pregunta, profesor, ¿y es bueno o malo que baje? Mientras, Manuel Eduardo, 12. Nicolás, 6. Termina su compañero de responder y le respondo, estimado Tocayo. Sí, le digo Tocayo porque yo soy Elmer Nicolás. Cristian se asombra. Profe, 3 es demasiado. Bueno, tiene que verlo en perspectiva, Cristian Eduardo. ¿Por qué? Porque esos 3 hijos corresponden a una época distinta a la actual. Bien, creo que ahí cerramos, ¿no? Ya, si usted saca rápidamente un promedio entre los números dados, miren, 4, 6, 12, 7, 13, 7, 8, al menos en este salón sus abuelas han sido muy fértiles, ¿no? Muy audaces, vamos a llamarle así. Ujú. Creo que el dividir debe salir más o menos como 8. Bastante, ¿ah? 8 hijos por mujer. O de repente 7. Bueno, jóvenes, en los tiempos de su abuela, la tasa de fecundidad en el Perú era cercana a 5 hijos por mujer. Eran otras épocas. Entonces, de 5 que se ha tenido hace décadas, ahora tenemos 1,5. Pregunto yo, si el 2007 fue 1,7, el 2017, último censo, fue 1,5, ¿qué nos espera en el siguiente censo que se va a realizar el 2027? El próximo censo, si es que no se había percatado, se va a realizar el 2027, porque los censos se recomienda que ocurran cada 10 años. Entonces, el penúltimo, 2007. El último, 2017. El siguiente será 2027. ¿Alguien se anima a dar una cifra de a cuánto baje? Porque la tendencia es a la baja. La tasa de fecundidad siga la tendencia. 1,7, 1,5. Más o menos, ¿qué creen ustedes que nos espera en el último censo? 1,3. ¿Sí? ¿Y por qué no? 1,2. 1,1. Y la sorpresa sería, jóvenes, la gran sorpresa, 1,0. Profe, 1,0 es 1. O sea, un hijo por mujer. ¿En qué continente, en promedio, hace ya tiempo se ha llegado a esa cifra? Y hasta menos. Hay países donde no es ni 1. Es 0,9, jóvenes. ¿En países de qué continente es más común? A ver, escuche bien la pregunta. ¿En países de qué continente es más frecuente encontrar estos datos? ¿En África? ¿En Oceanía? Recuerde que estoy preguntando por continente, no por país, ¿ah? Ya, jóvenes, todos cayeron, ¿ah? Todos han caído, menos Pilar, que al menos dudó. La respuesta es Europa. Lo que pasa es que usted cree que unos cuantos países son todo Asia. Asia tiene poco más de 50 países. ¿Correcto? Ya. ¿En qué países de Asia? ¿En qué países de Asia se cumple lo que estoy mencionando? Ya, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán,
en Singapur y en las zonas urbanas de China. Ya, 5 países. Y el resto, jóvenes, India, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, Laos, Tailandia, Camboya, Indonesia, Filipinas, los países árabes. ¿Pasa lo mismo que en Japón? Pregunto, ¿no? Son realidades distintas. O sea, Asia es muy heterogéneo. Y yo pregunté por continente en promedio, ¿dónde encontramos más países con esas características de un solo hijo? En Europa, jóvenes. En Europa. ¿No me cree? A ver, rápidamente googleé. ¿Cuántos hijos en promedio tiene una mujer en España? Busque, en España. En Italia. Y revise si en esos países que la fecundidad sea 1 o menos que 1 es buena o mala. Y de paso respondemos la interrogante o la inquietud de Nicolás, que decía, profe, ¿es bueno o es malo? Para los gobernantes en países de Europa donde la fecundidad es muy baja, ¿sí? Donde llega pues a 1,2, 1, o frisa el 1, es una mala noticia. ¿Saben por qué es una mala noticia? Porque hay menos fuerza productiva para el futuro. Es por eso que usted ha escuchado, que en algunos estados europeos los gobiernos incentivan a las jóvenes parejas para que tengan más hijos. ¿Y cuál cree usted que es el principal incentivo para que una pareja tenga más hijos? Incentivos económicos. Sí, jóvenes, lo que usted alguna vez escuchó es verdad. En algunos países de Europa se les da dinero, se les da un bono, término tan común en el Perú, si usted tiene más hijos. Bien. Tasa bruta de natalidad también está disminuyendo, jóvenes. ¿Qué es la tasa bruta de natalidad? Es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año. ¿Cuánto fue en el Perú en 1972? Fue 42,1, 42 nacimientos por cada 1.000 peruanos. Censo 2007 disminuyó prácticamente a la mitad. 20,09, 20 nacimientos por cada 1.000 peruanos. Y el año pasado bajó a 18, 18,1, 18 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La natalidad también está disminuyendo. Ahora para comparar nada más, hagamos el siguiente ejercicio. Correcto. Si trasladamos a la abuela de Alanis a la Europa de ahora, con sus, no, Alanis fue la que nos dijo que tiene, cuya abuela tenía 3 hijos, creo, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, sería millonaria, pues, ¿no? Sí, de hecho. Es más, estaría contribuyendo con el desarrollo del país. 13, ¿no? 13. Es bastante, ¿ah? 13. Hay que hacer un monumento a esa abuela. 13. Ya, pero, ¿qué le parece si hacemos las comparaciones? A ver, respondan solamente las señoritas de este salón. Profe, ¿y nosotros los hombres? No, porque la tasa de fecundidad es el número promedio que tienen las mujeres, el número promedio de hijos que tienen las mujeres. Entonces contestan las mujeres. Rápido. Señorita, yo sé que falta bastante para esto, pero díganos, ¿cuántos hijos piensa usted tener en el futuro? A ver, voy tomando nota. Comience.
Si el aula 13M fuera un país, ¿cuánto sale? A ver, Kelly, 0. ¿Ya? Ariana, 0. Flavia, 0. Maricielo, 2. Pilar, 2. Alanis, 0. Cristi, 0. Dayana, 2. Lady, 2. ¿Alguien más para cerrarlo? Cerramos entonces con Lady, ¿no? Kerry Dickinson. Kerry Dickinson. Bueno, hay nombres y nombres, jóvenes. Entonces, la señorita Kerry Dickinson dice 0. Ajá, ya me he dado cuenta. No sé, con tantos nombres que hay ahora sin... Es más, si colocaba Kerry, dije, Kerry es como Kelly de repente. Pero Dickinson dudo que sea nombre de mujer. Lo que pasa es que Kerry seguramente no escuchó bien cuando dije que esta parte le iban a contestar solamente las señoritas. Porque la fecundidad corresponde, es un indicador que corresponde íntegramente a las mujeres. Entonces, falsa alarma. Kerry no, casi pongo 0. Ya, a ver, fuera de bromas. O de la equivocación. Sí, miren, hoy día lo que sí podemos asegurar es que Kerry es el que se va a ganar más reacciones, ¿no? Sí, está ya, Kerry ya ganó, va a tener el mayor número de reacciones en el salón. No importa. Ya, a ver, ¿alguna otra señorita? Nadie más, ¿no? Entonces la última respuesta fue la de Lady. ¿Ninguna señorita más? Ya, cerramos. Ya, han contestado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 señoritas han contestado. Estas 9 señoritas representan a la República del Aula 13M, ¿correcto? A este país llamado 13M. Entonces, 9 señoritas han respondido. 5, ningún hijo. 5 por 0, 0. Y 4 señoritas han respondido 2. 2 por 4, 8. 0 más 8, 8. Entonces nos da 8. ¿Qué significa? 8 hijos por 9 mujeres. Ya, todos ustedes, ¿cuánto es la respuesta? ¿Cuál sería entonces la tasa de fecundidad en este salón? Que lo elevo a la categoría de país. Imaginemos que este salón fuera un país. ¿Cuánto es la fecundidad en este país? A ver, divida. 8 hijos por 9 mujeres. En edad fértil. Es dividir 8 entre 9. ¿Cuánto es 8 entre 9? Exacto. A ver, ¿qué le parece si me da la cifra exacta? 8 entre 9, jóvenes, ¿cuánto sale? Exactamente, con decimales. 0, o por lo visto yo divido, creo, Mejor yo lo hago. Ajá. Sale 0,8 puntos periódica pura. Ya, redondeando 0,9. Entonces, ya, ahora sí, redondeando, ¿cuánto es? 0,9. Nos quedamos con el redondeo. 0,9. Ya, correcto, Nicolás. Hacia el infinito, ya, muy bien. Pero estamos redondeando entonces 0,9. Es decir, en este país prácticamente ya rebasaron Europa ya. Este país es como Europa de acá a algunos años, en promedio. 0,9, que es la tendencia, 0,9. ¿Y qué hacemos, jóvenes? ¿Felicitamos a las señoritas o les llamamos la atención? ¿Es bueno o malo que salga 0,9? Yo particularmente considero que es bueno, porque estamos ante futuras profesionales. Y se entiende, pues, que cuando la mujer es profesional, retarda la maternidad. O a veces simplemente ya no se realiza en ese aspecto. Bien, prosigamos. Siguiente indicador. Ya, aquí lo hacemos más rápido, jóvenes. Aquí lo hacemos más rápido.
Siguiente cuadro. Quédese con la última columna. ¿Qué indica la última columna? Es la población absoluta a lo largo del siglo XX y parte del XXI. Como se percata, la población absoluta siempre está aumentando. Ahora, el comportamiento de la población según región, costa, sierra y selva. La costa ha ido aumentando, la sierra disminuyendo y la selva gradualmente aumentando. ¿Qué explica ese comportamiento? Las migraciones. Porque las migraciones principalmente han sido desde la sierra hacia la costa y en menor grado de la sierra hacia la selva. Siguiente cuadro. Población absoluta en el Perú. Departamento más poblado, Lima. Segundo, Piura. Tercero, La Libertad. Departamentos menos poblados, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes. Densidad poblacional, región más densa, Callao. 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. Región menos densa, Madre de Dios, 1,7. Población urbana, población rural. Entre los dos últimos censos, ¿qué ha ocurrido? La población urbana ha aumentado de 72,5 a 79,3 y por ende la población rural, la del campo, ha ido disminuyendo. La tendencia es que la población urbana aumente y la rural disminuya. Seguramente para el siguiente censo tengamos 82% de población urbana y 18% solamente de rural. Población por grandes grupos de edad. Nótese en el gráfico de la izquierda, ve 3 barras de diferentes colores. La barra azul oscuro es la población de 0 a 14 años. La barra morada es nuestro grupo de edad, como le mencioné, de 15 a 59 años. Y la barra de color celeste encendido es la de adultos mayores, de 60 para arriba. Pregunto entonces, ¿qué ha ido ocurriendo porcentualmente con la población de niños, con la población de 0 a 14? Miren, ha ido disminuyendo. ¿Y qué ha sucedido con la población de ancianos? Ha ido aumentando. Cada vez hay menos niños y cada vez hay más ancianos. Algún día los ancianos alcanzarán en número a los niños. Todavía no. Y entre hombres y mujeres, en este país, ¿quiénes mandan? Será, profe, ¿cómo es eso? Todos somos iguales. ¿Quiénes mandan numéricamente? Aritméticamente, ¿quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres en el Perú? Y la respuesta es que mandan las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son 14.931.127 y los varones 14.450.757. Mejor en porcentaje, los varones representan el 49,2% y las mujeres 50,8%. Es decir, hay más mujeres que hombres. ¿Cuántas mujeres más? 480.370 más mujeres que hombres, casi medio millón. Pero no se asuste, señorita. Esta no es la causa por la cual usted de repente pueda quedar sin pareja. Porque alguien puede pensar, profesor, entonces la calle está dura. Es más difícil estadísticamente para una mujer conseguir pareja. Pero la diferencia ni se nota, por si acaso. En todo caso, si usted, señorita, cree que esta es la razón de su futura desgracia, le doy el dato. ¿Cuál? ¿Cuáles son los 4 departamentos, las 4 regiones donde hay más hombres que mujeres? Apunte, ¿ah? Ahí está. Tómale el pantallazo y guárdelo. Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. Solamente en esas 4 regiones del Perú hay más hombres que mujeres. En las 21 restantes mandan las mujeres. Las barras de color celeste que usted puede ver en pantalla corresponden a la población absoluta, que como dijimos, siempre está aumentando. Pero lo que no está aumentando es el ritmo de crecimiento. ¿Cómo se llama? Tasa de crecimiento. ¿Con qué gráfico está representado? Con la línea y puntos rojos. Nótese, en los años 60 se llegó a la máxima tasa de crecimiento, 2,8. De ahí en adelante, todo ha sido descenso. 2,6, 2,0, 1,6 y en el último periodo intercensal
O sea, entre el 2007 y el 2017, la tasa de crecimiento anual fue de solamente 1%. Eso significa que para el siguiente censo, la tasa sea menos de 1, 0,5, 0,6, 0,8 o, ¿por qué no?, 0,3. Y nos acercamos a datos que se parecen más al de Europa. En Europa el crecimiento prácticamente cero, población estancada. Bien, le expliqué que la razón principal que la costa haya aumentado de población y la sierra se esté despoblando es por las migraciones. Las migraciones son de dos tipos: dentro del país, interna, hacia otros países, externa. Con respecto a la población interna, hay dos tipos también. Si el migrante está en el nuevo lugar más de 5 años, diremos que es una migración de toda la vida, más de 5 años. Menos de 5, migración reciente. Hablemos ahora de la migración externa. Primero, datos sobre los peruanos que están afuera. ¿Cuántos peruanos hay afuera? Poco más de 3 millones. 3.165.894 peruanos hay afuera. Esto equivale al 10% de los peruanos que estamos aquí en el territorio nacional. La mayor parte de los peruanos que están afuera, el 70%, se encuentran en el grupo de edad de 15 a 49 años, es población adulta. Y acerca de a qué se dedica, la mayor parte de los que se han ido son estudiantes, con 21,9%. ¿Dónde hay más peruanos? ¿En qué país hay más peruanos? En Estados Unidos, casi 31%, seguido de Argentina, 14,5%, España muy cerca, 14,4%, y luego Chile, con 11,3%. Ahora hablemos de los extranjeros residentes en el Perú. Para nadie es una sorpresa que el primer puesto lo ocupan los venezolanos, pero debes saber más o menos el porcentaje. ¿Cuánto es esto? 84,4%. ¿Qué significa? Que de 100 extranjeros en el Perú, 84 son venezolanos. Segundo puesto, los colombianos, 3,6%. Tercer puesto, españoles, 1,3%. Después, con 1%, estadounidenses, ecuatorianos y argentinos. Y con menos de 1, chilenos, brasileños y chinos. Con respecto a la organización del espacio urbano y rural, tenemos centro poblado urbano y centro poblado rural. ¿Cuándo estamos, según el INEI, ante un centro poblado urbano? Cuando hay como mínimo 100 viviendas contiguas, 100 viviendas agrupadas contiguamente, juntas. ¿Y cuándo es un centro poblado rural? Cuando hay menos de 100 viviendas juntas o existiendo más de 100 viviendas, estas están dispersas. IDH, ¿qué es el IDH? Son las siglas de Índice de Desarrollo Humano. Se compone de 3 variables. 1, la esperanza de vida al nacer, que mide la salud de alguna manera. 2, tiene que ver con educación, es el logro educativo, se refiere a los años estudiados en primaria y secundaria. Y 3, el ingreso familiar per cápita. Veamos el cuadro. Población, ya mencionamos, más de 31 millones según último censo. Índice de pobreza monetaria, 30,1%, se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Ingreso per cápita, más de $6,200 por persona. ¿Los tiene o no los tiene? Es un promedio. Esperanza de vida, 76,5 años. Esperanza de vida, 76,5 años. La esperanza de vida es un dato que sí ha ido aumentando en el Perú. Esperanza de vida. Y no se olvide, las mujeres en el Perú viven más que los varones, por lo menos por 5 años y medio. Promedio de año de estudio, logro educativo, tasa de escolaridad, 9,8. IDH, la cifra es 0,778. Categoría, de los 4 niveles, el Perú ocupa el segundo, nivel alto. Lo ideal sería estar en el nivel muy alto, puesto 78. Bien, lo bueno es que sobre esto ya hemos hablado bastante. Sobre la organización política y administrativa del Perú. El territorio del Perú está integrado por 25 regiones, 24 departamentos, 196 provincias y 1.874 distritos. En estas circunscripciones se constituye y organiza el Estado y también el gobierno en sus 3 niveles: nacional, regional y local, conforme a sus competencias y autonomías propias, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación. Lamentablemente todavía el Perú es víctima de un flagelo que lo tiene desde los inicios de la República,
se llama centralismo limeño. Por eso es que en diferentes momentos de la historia hemos llevado a cabo procesos de descentralización. El último iniciado el 2002. Veamos, ¿qué es entonces la descentralización? Es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio. Está dirigida al establecimiento de entidades regionales, o sea, los gobiernos regionales, o locales, es decir, las municipalidades, con autonomía política, económica y administrativa. ¿Cuál es la finalidad de la descentralización? El desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles que ya mencionamos, nacional, regional y local. ¿Qué son las regiones? Son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles, con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas a nivel histórico, económico, administrativo, ambiental y cultural. Las regiones comparten distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva. Por ello es que muchas de estas se complementan. Según el artículo 190 de la Constitución y el artículo 28 sobre esta Ley de Bases de la Descentralización del 2002, el Perú se compone de 25 regiones político-administrativas, siendo la más grande Loreto y la más pequeña Callao. Y aparte de estas 25 regiones, una provincia con régimen especial. ¿Cómo se llama? Lima Metropolitana. No lo olvide, Lima Metropolitana no pertenece a ninguna región. Tiene régimen especial. Sobre las fronteras del país. Comencemos con la frontera Perú-Ecuador, determinada por los siguientes tratados. El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que puso fin de alguna manera a la guerra del año anterior, del 41. Este protocolo fue firmado en Río, 1942. En 1998 se firmó el Acta Presidencial de Brasilia. Muchos estarán pensando, profesor, ¿pero por qué se firma en Brasil? Porque Brasil es uno de los 4 países garantes entre Perú y Ecuador. Pero Perú y Ecuador tampoco tenían frontera marítima definida. Es por esa razón que los gobiernos de Alan García Pérez y Rafael Correa firman en el 2011 un acuerdo de límites marítimos, estableciendo como línea fronteriza marítima el paralelo de Boca de Capones, que es precisamente donde comienza la frontera, desde Boca de Capones hasta el talhuec del río Huepí con el río Putumayo en Loreto. Esa es la frontera con Ecuador. Frontera Perú-Colombia, determinada por el Tratado Salomón-Lozano, firmada durante el oncenio. Esta frontera va donde nos quedamos, desde el talhuec del río Huepí hasta la boca del río Yavarí en el Amazonas. La frontera más larga la tenemos con Brasil, son 2.822 kilómetros. Frontera Perú-Brasil, establecida por 2 tratados. Uno del siglo XIX, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, del 1851, y el otro firmado durante el primer gobierno de Leguía, el Velar de Río Branco, de 1909. De ese mismo año y de ese mismo gobierno, primer gobierno de Leguía, es también el Tratado Apolo Bustamante, que fijó la frontera entre Perú y Bolivia. Finalmente, la frontera Perú-Chile ha sido establecida con los tratados, primero de Lima, de 1929, tratado por el cual, recuerda usted, recuperamos Tacna, pero perdimos para siempre Arica. Pero muchos puntos de ese tratado del 29 no se cumplieron. Es por esa razón que 70 años después se firma el acta de ejecución del tratado del 29. ¿Cuándo fue firmado? En 1999. Perú y Chile no tenían frontera marítima definida, aunque Chile decía lo contrario y se negaba a sentarse a firmar con el Perú un acuerdo. Por esa razón no le quedó otra a nuestro país que, escuche bien, demandar a Chile ante la Corte de La Haya. La Haya aceptó la demanda, nos fuimos a un proceso judicial y luego de muchos años de espera, finalmente, en enero del 2014, sí, hace 8 años, La Haya dio su resolución, falló. Por eso es que la frontera marítima Perú-Chile fue determinada por el fallo de la Corte de La Haya. No fue un tratado. Chile arguía que no había tratado que firmar. Bien, muchas veces la frontera es vista como una línea que separa las soberanías de 2 países, y eso es verdad.
pero también puede ser vista desde otra perspectiva. ¿Cuál? Que es un espacio de interacción y actuación compartida. Es el escenario, la frontera, donde se desarrollan dinámicos procesos sociales, culturales y especialmente económicos, donde intervienen no solamente personas y organizaciones públicas y privadas, sino también los países vecinos. La frontera presenta 3 niveles de espacio. El más pequeño es el área de frontera, que se refiere al lugar exacto donde está el territorio fronterizo. Es la manifestación tangible del fenómeno fronterizo. Es el puesto de vigilancia. Es la guarnición militar. La zona de paso. Esta área de frontera es parte o recibe el soporte de un centro urbano llamado zona de frontera. Y esta zona de frontera pertenece a un espacio más grande llamado región de frontera. Por ejemplo, si hablamos de región de frontera, el Perú posee 9. ¿9? Sí, porque de las 25 regiones que tiene el Perú, 9 regiones son fronterizas. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. 9 regiones son de frontera. Dos conceptos que algunos confunden son desarrollo fronterizo e integración fronteriza. Ejemplo, si el presidente del Perú llevase a cabo un proyecto de electrificación para dotar de energía eléctrica a las comunidades, a las poblaciones fronterizas, pregunto yo, ¿la política mencionada sería un ejemplo de qué? ¿De desarrollo o integración fronteriza? Y la respuesta es de desarrollo, porque lo hace un gobierno en su propio territorio fronterizo. En cambio, si los gobiernos del Perú y Brasil deciden llevar a cabo un plan para crear una hidroeléctrica que sea aprovechada por las poblaciones de ambos territorios, de ambos países, el ejemplo dado sería de integración. Veamos la definición de integración. Es el proceso orgánico acordado por dos estados en sus espacios fronterizos colindantes. Su objetivo es promover el desarrollo. Bien, y para terminar, datos sobre nuestro mar territorial. ¿Quién aparece en la imagen? ¿Quién aparece en la foto? A la persona a la cual le debemos justamente que nuestro país tenga 200 millas de soberanía. José Luis Bustamante Rivero, elegido presidente del Perú en 1945. 2 años después, mediante el Decreto Supremo número 781, desarrolla la popularmente conocida como Tesis de las 200 millas. Tesis que fue ratificada no solamente por el Perú, sino también por Chile y Ecuador, que proclaman ante el mundo 200 millas en la llamada Declaración de Santiago de 1952. Sin embargo, jóvenes, nuestras 200 millas de mar territorial son amenazadas por un acuerdo internacional llamado Convención del Mar o simplemente Convemar, que es una especie de constitución de los océanos. Es auspiciada por Naciones Unidas. ¿Y por qué el Perú no debería firmar la Convención del Mar? ¿O por qué afecta nuestra soberanía marítima? Le explico. Si el Perú se adhiriese a la Convención del Mar, nuestro mar territorial de 200 millas pasaría a ser solamente de 12. La Convención del Mar reconoce como mar territorial solamente 12 millas. Claro, uno se preguntará, profesor, ¿y qué pasa con las 188 restantes? Bueno, según la Convención del Mar, seguirían siendo del Perú. Ya, si yo dejo la explicación hasta aquí, muchos irían tranquilos pensando, profesor, entonces, cuando se dé la situación, se presente el contexto, yo desde mis redes sociales o desde la calle voy a apoyar que el Perú firme la Convención del Mar. Porque el Perú no puede estar al margen de un tratado internacional auspiciado por Naciones Unidas. Ya, ahora déjeme contar en la parte final. Según la Convención del Mar, las 12 millas de mar territorial
y las 188 millas que denomina zona económica exclusiva le pertenecen al Perú. Hasta ahí todo bien. Pero si el Perú en esas 188 millas no demuestra total capacidad de aprovechamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, el Perú no puede ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. O, haciendo el cambio de palabra, que no pesca y no deja pescar. Profe, no entiendo. Ya, al grano, jóvenes. En esas 188 millas, el Perú tendría que dar autorización para que embarcaciones de otros países que pertenecen a la convención pueden extraer los recursos que el Perú no puede hacer. ¿Qué le parece la figura? Entonces, jóvenes, ¿deberíamos o no firmar la Convención del Mar? ¿Qué cree usted? ¿Debería o no el Perú firmar la Convención del Mar, la Convemar? También denominada Carta de Jamaica. Bueno, yo imagino que la mayoría... ya menos mal. Bueno, ya sabe, pero no se asusten. No hemos firmado la Convención del Mar. No deberíamos firmarla. Usted era profesor. ¿Y de quién depende cuál sería el último filtro para que el Perú firme la Convención del Mar? Bueno, que lo apruebe el Congreso. Recuerde que lo hemos... bueno, casi digo, lo hemos visto. Se me olvida que con usted recién llevó clase la semana pasada. Pero igual, ustedes vieron en clases pasadas que una de las funciones del Congreso, ¿cuál es? Aprobar los tratados. Así que ya sabe, la próxima vez que usted vaya a votar, recuerde que el Congreso que usted está eligiendo es responsable de que algún día se pueda aprobar la Convención del Mar. Y pregunta a la ANIS, profesor, entonces, ¿no hay ningún beneficio para el país? Bueno, sí hay un beneficio a la ANIS. ¿Y saben cuál es? La imagen diplomática. El Perú queda bien ante la comunidad internacional, porque firma un acuerdo que ha sido suscrito por la mayoría de países. Eso sería el aspecto positivo, estimada Alanis. Y también, claro, profesor, pero firmando la Convención del Mar, entonces el Perú podría sin ningún problema reclamar cualquier asunto relativo a fronteras marítimas. Bueno, le diré que ni tanto. Yo recuerdo cuando el Perú estaba en plena demanda ante Chile en la Corte de la Haya. Escucha, esto no lo he hecho en ningún salón porque no me habían preguntado nada al respecto. Por eso es bueno siempre preguntar, ¿ve? Y leer las preguntas. Bueno, esta información no la he hecho en ningún salón. Y la digo porque aquí le están preguntando. Ya. Yo recuerdo que cuando el Perú estaba en pleno proceso judicial versus Chile en la Corte de la Haya, voces siniestras de peruanos, de organizaciones decían, el Perú debe firmar la Convención del Mar. ¿Por qué? Porque está acudiendo ante la Corte de la Haya, que es una corte de la ONU. En cambio, Chile tiene las de ganar, porque Chile sí ha firmado la Convención del Mar. Estamos en desventaja. Chile nos va a ganar el juicio, porque Chile sí está en la Convención del Mar y Perú no. Y el Perú está acudiendo a la ONU, porque la Corte de la Haya es una corte de la ONU y la Convención del Mar es una convención de la ONU. Si usted se percata, hasta ahí suena lógico, ¿no? Pero jóvenes, no firmamos la Convención del Mar y miren lo que nos ganamos en el juicio. Nótese, lo que usted ve pintado de amarillo es lo que la Corte de la Haya falló a favor del Perú. Y la parte que no está pintada de amarillo, ve un triángulo a la derecha, medio angosto, eso es lo que la Haya le reconoció a Chile. Lo ideal hubiese sido que todo el gran triángulo sea para Perú. Lo ideal. Pero la mayor parte de la zona reclamada, la Haya
se lo dio al Perú. Pregunto yo, ¿fue necesario entonces firmar la Convención del Mar? No. Así es, Nicolás. Bien, jóvenes, espero que la clase de geografía ha sido de su agrado. Ha habido datos interesantes. Y ahora sí, jóvenes, resolvemos. Pregunta número 1. A ver todos. Pregunta 1. Datos sobre la población peruana. Dice la primera. La población se encuentra en un proceso de envejecimiento. Lento, gradual, pero sí, es verdad. Cada vez hay más ancianos. Verdadero. 2. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Verdadero. Las mujeres en promedio viven 5 años y medio más que los varones. 5 años y medio más. 3. La población rural, o sea, la del campo, evidencia un lento crecimiento. Todo lo contrario, el campo se está despoblando. Falso. 4. La población se concentra principalmente en el área urbana, en las ciudades. Verdadero. Casi el 80% vive en ciudades. Por ende, en la pregunta 1 que marcamos, la clave A. 1, 2 y 4. Vamos por la pregunta 2, jóvenes. Ya. 3 barras. Azul, costa. Amarillo, sierra. Verde, selva. Pero las barras no son de población absoluta. Las barras son de tasa de crecimiento. Tanto en costa, sierra y selva, la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo. Incluso en la sierra, crecimiento negativo. Veamos la primera. Desde 1993, la tasa de crecimiento tiene un comportamiento descendente, decreciente, verdadero. 2. La sierra pierde población entre el 2007 y 2017, verdadero. Por eso es que usted ve la barra hacia abajo, crecimiento negativo. 3. La década del 60 registró el mayor crecimiento poblacional del siglo XX, verdadero. Y la última, la región de la sierra tiene menor población que la costa, sí, pero no menor que la selva, por tanto es falsa. ¿Cuál es la clave en la pregunta número 2? La clave sería la letra D. Verdadero, 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 falso. Vamos por la 3. La pregunta 3 es sobre los gobiernos regionales. Entonces, sobre los gobiernos regionales, ¿qué es verdadero? Dice 1. Los gobiernos de Lima Metropolitana y Callao son los únicos gobiernos regionales con jurisdicción provincial. Falso. Callao sí. La provincia de Lima no es región. 2. Tienen competencia las regiones para organizar los sistemas de educación y salud. Verdadero. 3. Pueden otorgar los títulos de concesión minera para grandes proyectos en su ámbito territorial. Falso. El único nivel de gobierno que puede hacer concesiones mineras de grandes proyectos es el gobierno nacional. Y 4. Reciben anualmente fondos públicos del Estado para la ejecución de su plan de desarrollo. Verdadero. Por tanto, en la pregunta número 3, la clave es la letra C. 2 y 4. 2 y 4. Vamos por la última. Analice la foto, analice la foto. La foto corresponde ¿a cuál de los 3 espacios? ¿Región de frontera? No. ¿Zona o área de frontera, jóvenes? ¿Qué es lo que vemos en la foto? ¿Zona o área de frontera? La foto o lo que muestra la foto corresponde al área de frontera, a la manifestación tangible. Mire, es un paso fronterizo. Leamos la primera. 1. El espacio que aparece en la foto sirve de soporte al área. Falso. Porque el espacio que sirve de soporte es la zona. Y lo que está en la foto no es la zona. 2. Es un lugar de tránsito para personas. Verdadero. 3. Aquí se localizan los puestos de vigilancia. Verdadero. Y 4. Desde este lugar, desde el área de frontera, se gestiona la integración fronteriza. Falso. La integración fronteriza se gestiona en la región de frontera. Por tanto, son correctas 2 y 3. 2 y 3, la A, jóvenes. En la pregunta número 4, la clave es la A. Si no logró copiar, ahí están las claves. 1A, 2D, 3C y 4A. Bien. La semana pasada les mencioné acerca de una especie de cuarto poder conformado por los órganos constitucionales autónomos. A ver, responda. En total, ¿cuántos órganos autónomos según la Constitución existen? Los leo, jóvenes. En total,
¿Cuántos son los órganos constitucionales autónomos? Mientras vamos cargando el material. No los leo todavía. En total son... Los órganos autónomos en total son 10. La semana pasada vimos 7. 3 especializados en materia económica, BCR, Contraloría y SBS. Y 4 en materia jurisdiccional. ¿Recuerda? Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Bueno, hoy veremos los 3 que faltan, que pertenecen al sistema electoral. ¿Cuáles son? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Bien, pero antes de hablar de cada órgano electoral, veamos qué es el sistema electoral peruano. Y bueno, como todo sistema, es un conjunto, en este caso de instituciones encargadas de la organización, planificación y ejecución de los distintos procesos electorales que se llevan a cabo en el país. Sí, pues tenemos el mismo problema. Pregunta aquí Nicolás hace 2 minutos, ¿dónde se realiza la gestión, ¿no?, sobre la integración fronteriza con otros países? A nivel, estimado Nicolás, de los 3 espacios, a nivel de región de frontera, o sea, de los gobiernos regionales. Entre área, zona y región, a nivel de la región. Entonces, ¿cuál es la finalidad del sistema electoral peruano? Asegurar que las votaciones y el escrutinio. Profe, ¿qué es el escrutinio? El conteo de los votos. Y el escrutinio traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresado en las urnas por votación directa y secreta. Función del sistema electoral peruano: el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, como la revocatoria de autoridades. Y ahí podemos ver en la parte final las 3 entidades que componen el sistema electoral: el JNE, la OMPE y el RENIEC. Hablemos ahora entonces del Jurado Nacional de Elecciones. Es un órgano autónomo con competencia a nivel nacional. ¿De qué se encarga? Veamos algunas de sus funciones. De nada, Nicolás. Administra justicia en materia electoral, eso ya lo sabíamos, creo, la mayoría. Fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio. Se encarga de la realización de los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares. Mantiene y custodia los registros, ¿no?, o el registro de organizaciones políticas. Recuerde que cuando uno quiere inscribir un partido o movimiento político, lo hace ante el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado custodia el registro de organizaciones políticas. ¿Cuál es la máxima autoridad del jurado? Es un pleno conformado por 5 personas. El pleno, entonces, es la máxima autoridad. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no susceptibles de revisión, o sea, inapelables. Compuesto por 5 miembros. Sus miembros son elegidos por un periodo de 4 años y están impedidos de renunciar durante un proceso electoral.
Este pleno de 5 personas será presidido por el miembro que representa a la Corte Suprema de Justicia, es decir, al Poder Judicial. Ahora, dentro del Jurado Nacional de Elecciones se crean temporalmente los jurados electorales especiales. ¿Cuándo se crean? Se crean para un nuevo proceso electoral. ¿Y de qué se encargan? Serán los jurados electorales especiales la primera instancia en materia de justicia electoral. Habrá una pregunta del año pasado nada más, de algunos meses. ¿Recuerda usted qué candidato de los que quedaron entre los 5 primeros en algún momento de la campaña, a qué candidato en algún momento de la campaña le anularon su candidatura? ¿Le anularon su postulación? Ya, para ser más claros, entre los 3 que en la primera vuelta quedaron en mejor posición, entre Castillo, Keiko y López Aliaga, entre Castillo, Keiko y López Aliaga, los 3 primeros que quedaron en primera vuelta, ya, ¿a cuál de los 3 en algún momento de la campaña su candidatura fue anulada? Ajá, correcto, Manuel. La del señor Rafael López Aliaga. La pregunta es, sí, hubo una resolución que anulaba, tachaba la candidatura de López Aliaga, finalmente, ¿por qué pudo postular? Porque, como todo candidato, el señor López Aliaga apeló. Y cuando uno apela, pasa a la segunda y última instancia. En otras palabras, jóvenes, fue el Jurado Electoral Especial de Lima Centro el que anuló la candidatura de López Aliaga. Él apela. Y cuando se apela, ya no se recurre al Jurado Electoral Especial, sino se va a un nivel mayor. ¿Y cuál es el nivel mayor? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si el Pleno del Jurado, en última instancia, hubiese reafirmado la anulación que había sido dado en primera instancia, el señor López Aliaga no hubiese podido postular, como ocurrió el 2016 con el Moradito y con Acuña. ¿Recuerdan ustedes que el 2016 las candidaturas de César Acuña y Julio Guzmán fueron anuladas? Bueno, pudo haber ocurrido eso con López Aliaga, pero el Pleno decidió que su candidatura no tenía inconvenientes y por eso pudo postular. Conclusión. Los jurados electorales especiales son la primera instancia. Si uno es perjudicado o considera que el fallo del jurado electoral especial no corresponde, uno apela. Y quien resuelve finalmente es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Espero que con el ejemplo se haya entendido. ¿Qué otras funciones cumple el Jurado Nacional de Elecciones? Veamos. Función jurisdiccional. Administra justicia en materia electoral. Proclama los resultados electorales. Muchos dirán, profesor, ¿eso no lo hace la OMPE? La OMPE obtiene los resultados, pero quien proclama y da las credenciales a los ganadores es el jurado. Declara las nulidades totales o parciales de los procesos a su cargo. Función fiscalizadora. Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio. Fiscaliza la legalidad de los padrones electorales. ¿Qué son los padrones electorales? Es la lista de los ciudadanos que pueden votar. Vela por el cumplimiento de las normas. Función normativa. Presenta proyectos de ley en materia electoral.
determina el número de escaños para el Congreso. Educativa, diseña y ejecuta programas de capacitación electoral. Administrativa, determina las circunscripciones electorales, o sea, cómo el Perú se divide electoralmente hablando. Aprueba el padrón electoral. Y lo último, otorga dispensa por omisión al sufragio. Por ejemplo, si usted estaba yendo a votar y sufre algún percance, por ejemplo, algún accidente de tránsito que lo lleva al hospital y obviamente le impide cumplir con su deber ciudadano y su derecho también, pregunto yo, ¿será justo que encima tenga que pagar una multa después? Dígame, si usted finalmente no va a votar porque el mismo día que estaba yendo a votar sufre un accidente, ¿sería justo que pague una multa? Yo considero que no. Profesor, pero tengo que pagar. No. Si usted tiene los papeles que demuestran, por ejemplo, no, que le dieron de alta en el hospital con día y hora, usted presenta esa documentación y le exonera, correcto, del pago. No se olvide. Pero no lo hace la OMP, no lo hace el RENIEC, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, es el turno. Ah, ya, aquí pregunta Manuel, profesor, ¿a qué se refiere que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve tachas e impugnaciones? Es que recuerde que hay candidaturas que son algo turbias o están al filo de la ley. Entonces, los candidatos rivales o allegados a los candidatos presentan tachas e impugnaciones para que éstas sean revisadas por el Jurado Nacional y lo que buscan obviamente es que se anulen esas candidaturas. Claro, para que una candidatura sea anulada, algún ciudadano tendría que presentar una tacha de impugnación. A eso se refiere. Así es, Alanis. Claro, lo que pasa es que por cuestión de tiempo yo le dije directamente en la resolución, ¿no? Que el jurado anula. Claro, y el jurado no anula de la nada, pues. Gracias, Manuel, por la pregunta, Manuel. Claro, nos da pie a hacer una explicación previa. Claro, el jurado anula, pero ¿qué? Cuando anula o no anula, ¿lo hace en base a qué? A las tachas o impugnaciones que se presentan previamente por personas, como usted y como yo. Por ejemplo, este año hay elecciones regionales y locales. ¿Qué pasaría si un candidato a la alcaldía de Lima, usted sabe que no cumple con ciertos requisitos y nadie ha dicho nada? Ya, usted agarra y presenta una tacha para que esa candidatura sea anulada. En primera instancia, esa tacha será vista ¿por quién? Por los jurados electorales especiales, que son primera instancia. Y luego, si es que hay apelación, serán vistas por el Pleno. Bueno, jóvenes, es el turno de la OMPE. Rápidamente, datos sobre la OMPE. Jefatura. El jefe de la OMPE es su máxima autoridad y es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Su mandato es de 4 años y puede ser renovable. Funciones. Organiza todos los procesos electorales. Diseña todo el material electoral y los distribuye a las oficinas centralizadas. Brinda desde el inicio del escrutinio, o sea, del conteo, permanente información sobre el cómputo. Por eso que recuerda usted que al día siguiente escuchábamos la OMPE al 80%, la OMPE al 90%, la OMPE al 100%. Aquí pregunta. Bien. Otra función. Obtiene los resultados, pero los proclama el jurado. Quien obtiene los resultados es la OMPE y se los proporciona al jurado para que los proclame. RENIEC. El jefe del RENIEC es la máxima autoridad y es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años, el cual es renovable.
Funciones. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al jurado y a la OMPE la información que necesita. Brinda durante los procesos electorales la máxima cooperación a la OMPE. Realiza la verificación de la autenticidad de firmas de afiliados para la inscripción de toda organización política. Y también cumple una función en materia civil y administrativa. Registra los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que modifican el estado civil de los peruanos. Y joven, en la última parte, gobierno local y gobierno regional. Primero, gobierno local. Clasificación. Las municipalidades se dividen en, según su jurisdicción, provincial, distrital y de centros poblados. Y con régimen especial, municipalidades fronterizas, y solamente hay una municipalidad que es metropolitana, que es Lima. Órganos de gobierno. Mucha gente cree que el alcalde hace y deshace, y es el todopoderoso. Falso. El alcalde es importante, pero tiene funciones ejecutivas. O sea, el alcalde es como si fuera un presidente. Tiene función ejecutiva. Y dentro de la municipalidad, del gobierno local, hay también un órgano de carácter normativo y de fiscalización, como si fuera una especie de congreso, y se llama Consejo Municipal, conformado por los regidores y el alcalde. Funciones. Bueno, en el campo de la administración territorial y normativa, zonificación y uso del suelo, responsable de elaborar el catastro urbano y rural, o sea, la relación de inmuebles. Cobro del impuesto predial, promulga ordenanzas municipales. A nivel de convivencia y participación ciudadana, es responsable de programas sociales, defensa y promoción de derechos, seguridad ciudadana a través de serenazgo, expedición de licencias de funcionamiento de los negocios, fomento del turismo, y a nivel de desarrollo cultural y sostenible, educación, cultura, deporte y recreación, cuidados de la limpieza, saneamiento ambiental, salubridad y salud, y también tránsito. Ahora, gobierno regional. Órganos de gobierno. También mucha gente cree que el gobernador regional, antes llamado presidente regional, hace lo que le da la gana, y no es así. El gobernador regional tiene funciones ejecutivas, pero hay un ente que tiene funciones normativas y fiscalizadoras, una especie de congreso, y se llama Consejo Regional, conformado por los consejeros regionales. También tenemos un Consejo de Coordinación Regional, que cumple una función consultiva y de coordinación con las municipalidades provinciales. Y no se olvide que Lima Metropolitana tiene régimen especial, por ser la capital del Perú. Competencias y funciones. Las regiones, los gobiernos regionales tienen competencias constitucionales como aprobar su organización interna y su presupuesto, formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado, regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad, promover el desarrollo socioeconómico regional y mira esto, promover y regular actividades como agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud. En otras palabras, los gobiernos regionales son como un gobierno nacional en pequeño. Y también hay funciones específicas. La principal, fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Y también promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones. Pregunta 1. Se la resumo. Una persona está disconforme con los resultados electorales y presenta una acción de amparo ante el Poder Judicial. La pregunta es, ¿procede o no procede? No procede. ¿Por qué? Porque esto le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. 1. La C. Esa es facultad del Jurado Nacional de Elecciones. Relacione. OMPE, ¿con cuál? OMPE organiza todos los procesos electorales. RENIEC verifica las firmas de afiliados para que se inscriba un partido político. Y la 3, jurado, proclama los resultados y entrega las credenciales. En la 2 marcamos entonces la A. Pregunta número 3. Hablan de un distrito. Si hablan de un distrito, hablan de un gobierno municipal. Entonces la pregunta es sobre gobiernos municipales. Los gobiernos municipales expiden licencias de funcionamiento de diversos negocios, verdadero. Los municipios establecen, modifican y suprimen arbitrios conforme a ley, verdadero. Los municipios otorgan concesiones de explotación a mineros artesanales, falso. Como hemos leído hace un momento, esto lo hace el gobierno regional, no el gobierno municipal. Y la última, crea y administra ANPs. Jóvenes, la que crea y administra ANPs es el CERNAM. Y el CERNAM pertenece al Ministerio del Ambiente.
y el ministerio pertenece al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es parte del gobierno nacional. Por ende, la pregunta, la número 4 es falsa, porque eso corresponde al gobierno nacional. En la 3, por tanto, la clave es la letra D. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última, jóvenes. Nos vamos con la pregunta número 4, que dice: un gobernador regional durante su último año de gestión es sentenciado e inhabilitado en segunda instancia por una sala penal de apelaciones. Debido a su situación jurídica actual, no puede continuar en el cargo y se debe llevar a cabo en primera instancia el proceso de vacancia. ¿Quién lleva a cabo el proceso de vacancia? El órgano fiscalizador, es decir, el Consejo Regional, que está conformado por los consejeros regionales, valga la redundancia. Por tanto, en la pregunta número 4, ¿qué marcamos? En la pregunta número 4, marcamos entonces la clave B. Si no logró copiar las claves, ahí las tiene en su pantalla para el respectivo pantallazo. 1C, 2A, 3D y 4B. Miren, como el chat está lento hasta ahora, recién leo la pregunta de Alanis, que dice: profesor, entonces, ¿por qué Keiko puede seguir postulando a la presidencia si tiene investigaciones? Ya, le explico rápidamente y con esto me retiro. Alanis, y a todos, porque para que una persona sea impedida de postular, que es un derecho ciudadano, tiene que haber una sentencia. Y la señora Keiko Fujimori, hasta ahora, ni siquiera está inmersa en un proceso judicial. No comienza el juicio. Profe, pero está en prisión. Pero ha sido prisión preventiva. Para que una persona esté impedida de postular o de sufragar, tiene que haber sentencia. Y todavía no hay sentencia, porque para comenzar, todavía no inicia el juicio. Que sí, debería darse ya este año. Es lo que he estado escuchando al fiscal Domingo Pérez. Debería darse este año ya el inicio del juicio, sino que la defensa está dilatando. Bueno, muchas gracias por su participación. Voy a dejar de presentar, jóvenes, y nos vemos por última vez la próxima semana, que es la semana número 9, la última del ciclo. Gracias por su participación nuevamente. Nos vemos entonces dentro de 7 días, siempre a las 8 de la mañana. Cuídense bastante. Nos vemos. Chau.